Hola muchachos, nuevamente con ustedes. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes estas técnicas de lectura y la aplicación de ellas en preguntas para que el día del examen ustedes sientan toda la seguridad de poder dar respuesta a las preguntas. Aquí en esta sesión trabajaremos comprensión textual, párrafo, elementos del párrafo, identificación de aspectos de párrafo, tipos de párrafo y características del párrafo. Escogí una lectura que ustedes tienen en su librito. Está en la página 501 y el texto se llama Aromas y texturas para el paladar. Aquí en esta lectura podemos manejar todo lo relacionado con los tipos de párrafos y sus elementos. Entonces, cuando ustedes la lean detalladamente, se las voy a desmenuzar por párrafos, pero la autora maneja el tema de una forma espectacular porque cuando uno lee el título uno tendría a pensar que se asocia únicamente con la comida, pero cuando tú entras a profundizar te das cuenta que la autora asoció la gastronomía con todo lo que es la parte sensitiva del ser humano, con todo lo que es la parte humana, cómo el ser humano se ha dejado absorber por las cosas materiales y hemos perdido la conexión y hemos perdido como el sentido del rumbo de nuestras vidas. Les voy a hacer así como una pequeña recopilación. En el párrafo 1 se habla de que el hombre conquista el fuego, deja la vida nómada y crea los rituales sociales. En el párrafo 2 habla de cómo el hombre aprende a transformar los alimentos a partir del fuego, pues porque antes se comía la carne curta y pues ahora ya pudiendo manipular el fuego pues ya se cambia la preparación. En el párrafo 3 habla de la cocina que se mantiene como una generación, como una tradición y se pasa de generación en generación. En el párrafo 4 habla de un poquito del placer, del sentir, de la cualidad humana, de cuando el hombre logra experimentar. Dice que el hombre cuando logra experimentar siente sensación y que eso es delicioso y entonces experimenta paz y bienestar. En el párrafo 5 habla un poquito de lo que es la sensualidad, como de la parte teológica del ser humano. No sé cuáles sean tus principios, pero dale gracias a ese ser que te puso acá, a ese Dios, a ese Alibaba, a ese alienígena, no sé cuáles sean tus principios, habla como de la esencia de sentir la presencia de quien nos puso en este mundo. En el párrafo 6 habla del placer, del saber, aparece el consumismo, dice que el consumismo es la obtención de bienes materiales y que cuando yo tengo me siento bien, pero que esto a la final trae una gran preocupación. En el párrafo 7 habla de que hemos perdido la conexión con lo que somos, que el ser humano le da más importancia a las cosas materiales, de tal forma que hemos perdido como el sentido. En el párrafo 8 habla de la forma como podemos reunirnos y reflexionar sobre el rumbo de nuestra vida y de nuestra existencia. Y en el párrafo 9 la autora lo maneja como una invitación, o sea, como una forma de decir, no olvidemos la parte humana, no dejemos llevar la parte esencial del humano por la parte material. En cuanto a las preguntas, muchachos, pues aquí por la característica de los párrafos se aplican todas. Miramos la primera pregunta, la 84. Dice, el recurso expositivo más frecuente utilizado por la autora para el desarrollo de las ideas. Entonces aquí nos están preguntando, es como el detalle y la perspectiva que tú tomaste por párrafo para llevar a entender cuál fue el recurso que ella utilizó a través de cada párrafo para crear el texto. Entonces vamos con la respuesta. Hay que tener claro, ¿no? ¿Qué nos están preguntando para saber qué es lo que tengo que responder? La pregunta es, ¿el recurso es positivo? Esa es la pregunta. ¿Qué recursos positivos manejó la autora? Comienzo a descartar. La pregunta de carácter retórico. Puede ser. Si ustedes analizan más detalladamente el texto, ustedes se van a dar cuenta que ella lanzó muchas preguntas. En ocasiones las respondía y en otras ocasiones las dejó abiertas. Podría ser. La enumeración de eventos históricos. Solamente habló de la conquista del fuego. La C, la ejemplificación con detalles de la vida cotidiana, pues no dio tantos ejemplos. Ella se enfocó más que todo como en hacer una reflexión de la vida humana. La comparación de fenómenos culturales no asoció comparaciones. Por lo tanto, la respuesta es la A. Mira el 85. En el enunciado demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, primer párrafo. La palabra ritual tiene el significado de, ¿te das cuenta cómo nos remiten únicamente a una parte del texto? Te limitas al primer párrafo. ¿Qué quería decir el primer párrafo cuando mencionaba la palabra ritual? Entonces comienzas a descartar. Decía que el ritual eran las actividades sociales del ser humano. A. Actividad religiosa siguiendo una serie de normas impuestas por la costumbre en el seno de una comunidad. Puede ser esa.
porque las actividades sociales que nosotros manejamos han sido como creadas, han sido como aprendidas a través de nuestros grupos familiares. Mira la B. Ceremonia realizada solemnemente por una comunidad, generalmente para celebrar una festividad religiosa. Solo religioso, dejaríamos por fuera todo lo que es la parte social. No me sirve. Mira la C. Fiesta de carácter estrictamente religioso en la comunidad cristiana. ¿Te das cuenta que la B y la C hacen referencia únicamente a lo religioso? Me estaría dejando por fuera todos los otros aspectos. Mira la D. Práctica de carácter corriente y cotidiano relacionada con el juego. ¿El juego? ¿Los eventos sociales para el ser humano son juego? No tendríamos un sentido de la vida. No me sirve. Por lo tanto, la respuesta es la A. 86. El texto dice que demasiado tiempo ha pasado desde que inventamos la poesía. Relaciona este pasaje con la siguiente frase de Ronald Barthes. Entonces ustedes miran la frase que está en la página siguiente, 503. En la parte superior dice, sobre determinadas paredes de la época musteriense se encuentran incisiones rítmicas y todo inclina a pensar que estas primeras representaciones rítmicas coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. Si tú miras en este fragmento pequeño se mencionan algunos elementos, no están en forma explícita, pero tú los logras determinar. En la primera línea dice paredes de la época musteriense, está haciendo referencia como a la parte primitiva, como a la parte histórica. Luego dice incisiones rítmicas. Incisiones rítmicas son como todos esos grabados que hacían los hombres de la época prehistórica en las cavernas. ¿Se acuerdan la película La Era de Hielo, el mamut, toda la secuencia? Y todo inclina a pensar, cuando dice pensar es como la libertad que tenemos nosotros para crear imaginaciones, que estas representaciones rítmicas, representaciones quiere decir rítmicas como armoniosas, como coherentes, coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. Las viviendas era como el refugio. Luego dice, los elementos que se pueden asociar en estos textos son, dice, orfebrería, fuego, región, vivienda. Orfebrería, nunca hablamos de eso, de la manipulación de los metales para fabricar artesanías. B, escucha, fuego, agricultura, trabajo. No se tiene en cuenta ahí la agricultura y el trabajo, no se especificó. Mira la C, imagen, ritmo, poesía, casa. ¿Te acuerdas que en el texto hablaba de imágenes rítmicas? Ahí está, mira, imagen, rítmicas, armoniosas. Cuando decía inclina a pensar, hace referencia a la poesía. Cuando dice viviendas, hace referencia a la casa. Mira la D, minería, agricultura, fuego y trabajo. Dijimos que no me servía la B por agricultura y trabajo, por lo tanto la D que dice agricultura y trabajo tampoco me sirve. Ahí la respuesta sería la C. Pregunta 87. Cuando el texto indica que ha pasado demasiado tiempo después del descubrimiento del fuego, se podría decir que demasiado quiere decir al menos siglos. Cuando nos dice demasiado, entonces hace referencia como un tiempo extenso, como un tiempo lejanísimo, además porque tú miras que esa palabra se repite en la primera línea y en la segunda línea, dice demasiado, demasiado. Si tú buscas en los libros, no hay una precisión de cuando aparece el fuego, se manejan diferentes fechas y pues, por conocimiento previo, pues tú también lo asociarías como algo lejano. Entonces, demasiado, demasiado, lo ubicaríamos como la B, 200 siglos. Vamos con la 88. Dice, al decir el texto que el fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana, se afirma que su uso vendría a ser importante para, nos están enfocando como para qué el hombre utilizó el fuego, cuál fue la importancia que le dio al fuego. Para diferenciar entre lo urbano y lo rural, eso es como muy superficial. Para la orfebrería del oro no se utilizó únicamente para la manipulación de los metales. C, para la domesticación de plantas y animales. La domesticación es la manipulación que nosotros tenemos. Puede ser porque él a partir de eso aprendió a transformar los alimentos. D, la invención de la brújula no tiene nada de relación con la pregunta. Por lo tanto, la respuesta es la C. Mira la pregunta 89. Dice, del texto y del contexto se puede inferir que la difusión del tomate americano dependió de. Cuando dice del texto y del contexto, recuerden que el texto es el contenido y el contexto es como la época, el espacio. ¿Qué puedo inferir de eso en cuanto a la difusión del tomate americano? ¿Cómo llegó el tomate americano a América? Dice, las conquistas de Genghis Khan. Genghis Khan fue un fundador del imperio mongol, estamos hablando del año 1206. La expedición de Marco Polo. Marco Polo fue un viajero neveciano, explorador, pero el hombre está ubicado más o menos en el año 1254. La vuelta al mundo de James Cook. James Cook fue un cartógrafo, manejaba la técnica de trazar mapas. Estamos hablando del año 1728.
Y cuando dice los viajes de Cristóbal Colón, pues después del descubrimiento viene la conquista. Estaremos hablando del siglo XVI. Sí, claro, la respuesta es la D. Bueno, aquí en la pregunta 91 dice, la autora del texto asocia el sentir y la sensualidad con los conceptos de. Aquí en esta pregunta estamos manejando el componente de configuración global del texto. Entonces nos están preguntando con qué se asocia el sentir y la sensualidad. A, con el buen gusto, disfrute, deleite y complacencia. Es que deleite y complacencia hace referencia como a lo mismo. Mira la B, el placer, el deleite, saciedad, satisfacción. Saciedad y satisfacción se relacionan. Mira la C, hedonismo, voluptuosidad, apetito, satisfacción. Hedonismo es el placer de las cosas. Y cuando dice apetito, satisfacción y voluptuosidad son como sinónimos. Mira la D, existencia, complacencia, paz y bienestar. Sin punto de discusión, esas fueron las 4 palabras que ella utilizó en el texto, en el párrafo 3. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de mirar detalladamente el texto, se van a dar cuenta. Por lo tanto, ahí la respuesta es la D. Mira la pregunta 92. Aquí en la pregunta 92 están manejando la competencia de lectura de reflexión. Dice, al leer de modo crítico a la autora se puede decir que equiparar la sensación solo con el placer es un sofisma y una reducción porque olvida. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué sensación se maneja cuando se equipara el placer con la sensación? ¿Qué se maneja ahí? O sea, ¿qué se olvida en la segunda parte? A, la razón. La razón, ¿se acuerdan que es la capacidad humana de establecer relaciones entre ideas? B, el dolor. El dolor es una experiencia sensorial desagradable. C, la muerte. Pues la muerte es el fin de una vida. Y D, el pensamiento. El pensamiento pues es la capacidad de formar ideas. Si ustedes miran, la respuesta A y la D están asociadas. Las descartaría. Pues ya después de muerto, ¿qué vas a experimentar? ¿Cierto? Y pues el dolor, pues no creo. Entonces, lo que no se tiene en cuenta cuando se va a relacionar la sensación y el placer, la muerte. La respuesta es la C. Mira la pregunta 93. Dice, cuando la autora indica que la sensualidad nos lleva a poder sentir la presencia de quien nos creó, en el quinto párrafo está expresando. En el quinto párrafo, ¿qué estaba expresando ella? A, un axioma filosófico. Estas preguntas son interpretativas y manejan comprensión porque las asimilamos de formas diferentes. Un axioma como parte solita, diríamos que es como un hecho que tiene un valor propio y no necesita comprobación. Pero cuando lo mezclan con filosófico, filosófico es como un conjunto de reflexiones sobre un hecho y una causa. Entonces, al mezclar estas dos, diríamos que es un hecho que se busca que tenga comprobación. Mira la B, una hipótesis científica. Una hipótesis es algo que se ajusta a un método o un principio de investigación. Y científico pues hace referencia a algo concreto. Pero pues ella no lo está manejando desde ese punto de vista. Cuando dice a sentir la presencia, quien nos creo es como algo muy personal, es como algo muy propio de cada persona. Y la D dice un hecho comprobable, pues la A y la D vendrían a ser lo mismo, por lo tanto la respuesta es la C. Cada día hay que leer, cada día hay que aprender cosas nuevas. Cuando hacemos esto y ustedes aplican todas esas técnicas de lectura que estamos viendo, ustedes van a ser unos lectores perspicaces. Muchachos, deseo que estén muy bien.